Bien, jovencitos, vamos a iniciar la clase de lo que es el día de hoy, pero antes siempre es bueno recomendar lo que es la lectura, ¿no? La lectura siempre va a desarrollar lo que es la parte de nuestra inteligencia y la expresión que vamos a tener va a ser más fluida, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es el uso de signos. A ver, vamos a ver entonces la siguiente diapositiva y la notación del uso de signos. Entonces, cuando tú observas una M echadito, eso significa profesor sigma. ¿Y qué nos va a dar como expresión? Nos va a dar la expresión resumida de lo que es sumatorio, ¿ya? Y los elementos que les hemos colocado vendría a ser, profesor, el límite inferior. Eso es donde más o menos la característica del inicio de los elementos que voy a sumar, ¿ya? Y el límite superior es la característica o el término n, el último término más o menos así, ¿ya? Entonces, profesor, y la expresión en la que se encuentra A sub I viene a ser la forma general de la sumatoria, ¿ya? Eso hay que tener presente. Una vez que ya tenemos todo esto claro, podemos explicarte algunas propiedades más. Entonces, si acá yo tengo, por ejemplo, una sumatoria, sabiendo que el índice inferior vale n y el índice superior me vale m, y ahí podemos determinar el número de términos que podemos determinar en cada uno de estos que nos van a pedir en los ejercicios, ¿ya? O sea, profesor, ¿a qué va a ser igual el número de términos? Va a ser igual al término o al índice superior menos el índice inferior. A todo eso lo voy a sumar más 1. ¿Ve? Entonces, eso hay que tener presente. Entonces, a ver, vamos a ver con algunos ejemplos para poderlo entender más claro estas representaciones de sigma, por favor. Dice en el ejemplo, determina el número de términos y el desarrollo en cada sumando. Muy bien. Entonces, en el primer ejemplo tenemos, profesor, sabiendo que el índice superior vale 4 y el índice inferior me vale 1. Primero voy a determinar, profesor, el número de términos. Y para esto ya conocemos la formulita. ¿Qué es igual, profesor? Ahí vamos a poner, profesor. Esta parte vendría a ser m, ¿no? Claro. Ahí está, ¿ve? Estoy copiando lo que es la parte superior nada más, ¿no? Eso vendría a ser m. Y, profe, el límite inferior vendría a ser i. ¿Ya? Entonces, reemplazando en nuestra formulita, ¿cómo vendría a ser, profesor? 4. Estoy reemplazando esta formulita. 4 menos, profesor, el límite inferior, ¿no? Menos 1. A todo esto lo voy a sumar más 1. Y esa operación, ¿cuánto me va a dar? Chicos, ¿cuánto me da? 4, ¿no? Una vez que ya tenemos el número de términos, me voy a fijar, me voy a observar lo que es la característica general de este sumando. Muy bien, esto se encuentra en la parte intermedio del sigma. Entonces, si tú observas, profesor, ahí tenemos la representación de números naturales, ¿ve? Muy bien, ¿esto qué quiere decir, profesor? Voy a comenzar a sumar los números naturales a partir del número 1, ¿ve? Entonces, eso vendría a ser, profesor, por aquí, por este lado, 1, voy a poner color negro, por favor. Sería 1 más 2 más 3. ¿Hasta cuánto, profesor? ¿Cuántos términos tienen que haber? 4. Me falta 1. Más 4. Ahí está. Eso me vendría a ser, profesor, la expresión resumida del primer ejemplo. ¿Ve? A ver, profesor, si todavía no has entendido, pasamos al segundo ejemplo. A ver, observa. En el segundo ejemplo, profesor, ya voy a tener lo que es el número constante. ¿Ve? El número constante, eso se va a repetir en todos los casos, constante. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que voy a sumar A más A más A. ¿Cuántas veces? La cantidad de términos que yo voy a determinar en este momento. ¿Y cómo se determina la cantidad de términos, profesor? Eso ya sabemos ya. ¿Cómo vendría a ser? A ver, el límite superior, o sea, profesor, 4 menos el límite inferior,
que es 1, a eso siempre le voy a sumar 1 para finalmente tener un resultado de ¿cuánto? De 4. ¿Te das cuenta? Una vez que ya hemos tenido estos jovencitos, ya podemos poner lo que es el desarrollo. Pero como esto es constante, profesor, sería profesor A más, ¿cuántas veces? 4 veces. A más A más A más. Listo, 4, listo. En el siguiente, profesor, vamos a ver. Ajá, ¿este K me representa la expresión de números naturales o no? Entonces eso vamos a poner. Profesor, ahí voy a colocar lo que es, este K me representa números naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a sumar a partir del 3, ¿no? 3, 4, 5. Entonces vamos a poner por este lado. Sería, profesor, número de término. Primero determino el número de término. ¿Cómo vendría a ser? Sería, a ver, 7 menos el límite inferior menos 3 más 1, siempre más 1. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, chicos, ¿cuánto nos da esto? Sería, profesor, 5, ¿no? Sería 7 menos 3, 4 más 1, 5. Ajá. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Voy a comenzar a sumar a partir del 3 hasta que tengo 5 términos. ¿Cómo vendría a ser esto? A ver, entonces coloquemos, sería, profesor, 3 más 4 más 5 más 6 más, ¿a cuánto voy? A ver, 1, 2, 3, 4, ¿no? Sería más 7. Hasta 5 términos. El número de términos me va a indicar cuántas veces voy a sumar los números, ¿no? 5 números, 5. Muy bien. En el siguiente ejemplo, profesor, de ahí tú estás observando, jovencitos, estás observando jovencitos, que 5 viene a ser constante. Primero lo que voy a determinar es el número de términos. ¿Y cómo se determina, profesor? Se le resta la parte superior con el inferior y finalmente se le aumenta 1. Eso vendría a ser 8 menos 4 más 1, que eso vendría a ser 5. Cuando ya conoces ese valor, profesor, ya conocemos el número de términos, eso nos está indicando cuántas veces 5 voy a sumar. 5 veces. Bien, entonces colocamos por este lado. Vendría a ser, profesor, a ver, 5 más 5 más 5 más 5, falta 1, más 5. Ya, listo. Ya está, ¿ves? 5 veces 5, correcto. Ahora, en el siguiente, profesor, estamos observando que dice K al cuadrado, o sea, suma de números naturales al cuadrado. Ajá. Primero voy a determinar el número de términos. ¿Cómo se determina, profesor? Superior menos inferior. Y a todo eso lo sumamos 1. Eso quiere decir, profesor, 5. Aquí 5 menos 1 más 1. ¿Ya? A esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 5. Claro. Después de esto me dice el profesor que esto me representa números cuadrados. Eso quiere decir, profesor, que voy a poner por este lado 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado
más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Claro, porque tiene que haber 5 términos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. 5 términos, no hay problema. Ahí está, ¿ves? Siguiente. También, ¿no? Si tú observas las formas generales de números cuadrados. Ajá. Pero esto ya va, ¿a partir de quién va a ser, profesor? Observa. ¿Va a ser a partir de quién? A partir de 4. ¿Cuántas veces? Eso tenemos que averiguar. A ver, primero el número de términos. El número de términos sería, profesor, superior menos inferior. ¿Cuánto es el superior, profesor? 8, ¿no? 8 menos 4 más 1. No, así sería, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Espera, a ver qué está pasando. Ahí está, ¿no? A ver, ya ahí está. Serían números cuadrados. Aquí estaba más 1. Vendría a ser por este lado. ¿Cuánto me sale esto? 5, ¿no? Sería 8 menos 4. 4 más 1, 5. Ahora sí, eso quiere decir, profesor. Vamos a ver por este lado. A partir de esta, pues sería 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuántos términos tiene que haber? Tiene que haber 5 términos. Ya voy 2. Más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿no? Más, a ver, sería más 7 al cuadrado. ¿Cuántos voy? Más 8 al cuadrado. Listo, ¿eh? Siguiente, profesor, son números cúbicos, ¿no? Entonces, ahí son números cúbicos. Primero determino el número de términos, profesor, y eso me sale, ¿no? Sería, profe, 5 menos 1, 4 más 1, 5. Eso ya conocemos por este lado. Listo. Ahora, como me dice K al cubo, me estará hablando de números naturales elevado al cubo. Eso vamos a colocar. A ver. Sería, profesor, 1 al cubo. ¿Está bien? Sería, profe, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. Si no, ¿hasta cuánto? Hasta 5 términos. Más 4 al cubo y 5 al cubo. Ahí está, ¿ves? Eso vendrían a ser los ejemplos. A ver qué nos vienen por esto. A ver. Vamos a ver. Encuentre la notación correspondiente en cada serie dada. Entonces, por este lado vendría a ser, profesor, me está pidiendo la expresión resumida. Y por este lado vendría a ser I igual, ¿no? Eso me está pidiendo. Y acá vendría a ser M, el valor de M, igual. Me está pidiendo encontrar el valor de I y encontrar el valor de M. Muy bien, pero como el número está comenzando de 3, eso vendría a ser el límite inferior, 3 por este lado. ¿Ya? Y ya tú estás observando que son números naturales consecutivos. ¿Y eso cómo se representa? Se representa mediante K. Listo. Ahora, para determinar el valor de M, voy a aplicar lo que es
la formulita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, profesor? M, a ver, sería, profesor, M menos N más 1. Eso es, profesor, igual al número de términos. Listo. Eso es igual al número de términos. Muy bien. Y de aquí nosotros podemos encontrar cuánto es el número de términos. Acá lo podemos encontrar. Observa, niño. El número de términos en este lado. ¿Cuánto es? Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de términos, profesor, es igual a 6. Listo. Ahora, reemplazando por este lado, voy a encontrar el valor de m y se terminó mi problema. A ver, vamos a ver. Sería, profesor, m, ¿cuánto vale? Ajá, eso es lo que me está pidiendo. Menos n, pero n vale 3. Más 1. Y eso es igual al número de términos. ¿Cuánto viene a ser? 6. Listo. De ahí, haciendo un esfuerzo mental, ¿cuánto te sale m? Vamos a ver. 8, ¿no? Claro, sería menos 2, pasa a sumar al 6, sería 8. Listo, m vale 8. ¿Ya está? Eso vendría a ser su notación correspondiente. Entonces ya lo remarcamos, porque eso es lo que nos está pidiendo, jovencito. Ya, ahí lo tenemos. Eso vendría a ser la expresión pedida. Muy bien. Ahora, profesor, un ejemplito más. Como son números consecutivos y está sumatoria, profesor, eso se representa mediante un constante K. Eso estamos colocando por este lado, vendría a ser K. Listo. Y por aquí, profesor, acá vendría a ser I. Eso es lo que tenemos que determinar. Ya conocemos cuánto. Este es el índice inferior, el límite inferior. ¿Cuánto viene a ser? 6. Listo. Y me está pidiendo calcular el valor de M. A ver, ¿cómo vamos a calcular? De la misma manera como hemos hecho el otro, ¿no? Aquí ¿qué vendría a ser igual? Profesor, acá voy a colocar. Por este lado. M menos N más 1. Eso es igual al número de términos. El número de términos. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuántos términos, profesor, puedes contabilizar? Vamos a ver. ¿Cuántos hay? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el número de términos, ¿cuánto vendría a ser? 8. Lo voy a poner, ¿ya? Sería, profesor, el número de términos viene a ser igual a 8. Listo. Ahí está. Lo reemplazamos por este lado. Vendría a ser, profesor, M, porque eso es lo que tengo que encontrar. M menos N, pero N vale 6. Menos N más 1. Y eso es igual a 8, ¿no? Al número de términos, que eso es 8. Listo. ¿Y cuánto me sale eso resolviendo, chicos? A ver, ayúdenme, ¿cuánto vendría a ser? 13, ¿no? Sería M menos 5, pasa al otro lado a sumar a 8, sería 3. Ya está. O sea, profesor, esto vale 3.
Y eso vendría, esto es lo que me está pidiendo. Entonces ya nosotros lo guardamos como mi respuesta ganadora. Lo guardamos, a ver. Bien. Encuentre la anotación correspondiente en cada... Muy bien, esto es igual. A ver, entonces vamos a ver. Atento por este lado. Me está pidiendo encontrar el valor de I, o sea, el límite inferior. Vamos a poner color negrito, estamos poniendo, ¿no? El límite inferior. Y igual, profe. En este lado me está pidiendo calcular el valor de M. Vale. Ya está. Acá, jovencito, hay que recordar que el número de términos por las clases anteriores es igual al término enésimo menos el primer término, todo eso dividido entre la razón más 1. Primero voy a determinar ese valor. Primero determino n, ¿ya? Voy a decir profesor n, por este lado vendría a ser el término enésimo, el término último valdría 53. 53 menos el término primero, el primer término, 3. Todo esto dividido entre la razón. Pero ¿de cuánto en cuánto está avanzando? De 2 en 2. Eso vendría a ser la razón. A todo esto lo vamos a sumar más 1. ¿Cuánto me sale esto? 26, ¿no? Claro. 26. Sería 50 entre 2, 25 más 1, 26. Ajá. Listo. Ahora, atento por este lado. La representación de números impares, lo voy a poner. ¿Cómo se representan los números impares? Voy a sacar por este lado y vamos a colocar aquí. Números impares. Números impares. ¿Cómo se representa, profesor? De la siguiente manera. Atento a ver. Sería, profesor, vamos. 2K menos 1. Esto vendría a ser su representación de los números impares y eso hay que tener presente. Muy bien, si esto nosotros lo colocamos por este lado, o sea, lo vamos a remarcar, jovencitos, no puedes olvidarte. Esta representación de números impares lo tendré que colocar porque esta es la característica de este sumando. Por este lado voy a colocar 2K menos 1. 2K menos 1. ¿Ya? ¿Por qué el profe está colocando eso? Porque esos niños, su representación de los números impares, si tú estás observando que en abajo tienes solamente números impares. ¿Y números pares cómo sería? 2K nada más, ¿no? Muy bien, una vez conociendo esto, voy a probar para qué número, aquí, para qué número me da el primer valor. Ajá. Entonces, si tú pruebas 1, sería, profe, acá reemplaza, pues no sería 1 por 2, es 2, menos 1, 1. Y acá no está comenzando con 1, está comenzando con 3. Ahora prueba con 2, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3. Eso me indica, profesor, que en el índice inferior tiene que ser 2. ¿Por qué 2, profesor? Repito nuevamente. Este valor lo vas a reemplazar en su forma general. Reemplaza este 2, tienes que reemplazar aquí. Profesor, si tú reemplazas, a ver, sería 2 por 2, 4 menos 1, 3, efectivamente aquí. Ajá. Después de esto ya es todo sencillo. Tienes que encontrar el valor de m, ¿no? Y para encontrar el valor de m, ¿cuál es nuestra fórmula? Eso ya nosotros sabemos. A ver, entonces lo vamos a colocar por si acaso. Sería, profesor, m, azulito, ¿ya? Sería m menos n más 1, que eso vendría a ser
igual al número de términos. Igual, profesor, al número de términos. El número de términos nosotros ya conocemos. Muy bien, a ver, entonces reemplazamos por este lado. ¿Cuánto vale m, profesor? Ah, eso nos están pidiendo. Menos n. N vale 2. Listo. Más 1. ¿Y eso es igual a cuánto, profesor? Es igual a 26. Al número de términos. Listo. Resolviendo, ¿cuánto me sale? 27, ¿no? Claro, sería menos 1, pasa al otro lado, 27. Ya está. Eso lo vamos a colocar por aquí y eso ya vendría a ser mi respuesta ganadora. Muy bien. Entonces eso ya lo tenemos que estar remarcando, por favor, jovencitos. Sería mi respuesta ganadora. Están pidiendo, sería esto el valor. A ver, remarquemos. Sería, profe. Ya está, ¿ves? ¿Eso qué me representa, profesor? La flechita a todas estas expresiones, ¿no? A toda esa expresión me representaría. Muy bien, siguiente ejemplito. Si no has entendido, profesor, atento por este lado. ¿Qué nos está pidiendo? Primero el valor de i, eso es lo que nos está pidiendo. Y, profesor, eso me piden, y me piden el valor de m. ¿Cuántos términos hay, profesor? Eso sí, ya nosotros podemos contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no se puede contar, reemplacen la formulita en la parte superior que hemos puesto. Como acá se puede contar, entonces ya automáticamente, profesor, el número de términos, ¿cuánto es? Voy a colocar por este lado. ¿Cuánto es el número de términos, chicos? Sería 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces eso también estamos colocando, profesor. El número de términos viene a ser 6. Igual a 6. Listo. Ajá. Profesor, a ver, acá vendría a ser números pares. ¿Y cómo se representan números impares? Igual que de este lado, ¿no? Sería, profe, 2K. 2K. Impares, 2K menos 1. Muy bien, ahora voy a buscar qué número, profesor, aquí reemplazado me dé a 6 para mi primer término. Con 1 sería 2, acá multiplico. Con K vale 2, sería 4. Ahora cuando K vale 3, 3 por 2, 6. Ajá, como está iniciando con 6, esto vendría a ser 3. Repito nuevamente. Acá voy a buscar valor de tal manera que reemplazado en su característica general o en su forma general me tiene que dar el primer término. Así tú puedes buscar para el último término también. Para el primero iniciamos. Si K vale 3, reemplaza. 3 por 2, 6. Ajá, entonces está comenzando con número 6. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Ahora, para encontrar el valor de m, vamos a recurrir nuevamente a nuestra formulita. ¿Qué quiere decir eso, profesor, nuestra fórmula? M menos n más 1 igual al número de términos. El número de términos. Listo. Ajá, ahora, después de eso, reemplaza. ¿Cuánto vale m? Ah, eso es lo que estoy queriendo determinar. Menos 3. Más acá, esto es, ¿no? Más 1. Y eso es igual a ¿cuánto? A 6. El número de términos, que es 6. Muy bien, resolviendo, ¿cuánto te sale? A ver, 8, ¿no? Muy bien. Sale 8. Listo. Siguiente. Si tú observas, profesor, el siguiente ejercicio, constante. A eso también te voy a anotar. Profesor, son números constantes. Todos están iguales. Entonces, profesor, por este lado vamos a colocar números constantes. Listo.
el número de términos, profesor, por ese lado, vendría a ser el número de términos. Por este lado, ¿cuánto vendría a ser? A ver, cuenta. 1, 2, 3, 4. Tampoco puedes olvidarte. 4. Listo. Está pidiendo profesor. Ajá. Igual a cuánto. No sabemos. Profesor, aquí vendría a ser M. Eso es lo que tengo que determinar. Muy bien. Profesor, como es constante, se coloca el mismo número. Sería 21. 21, ¿cuántas veces, profesor? Voy a que está comenzando de 1. Como es constante, siempre comienza de 1. ¿Cuántos términos hay? Eso ya voy a contar. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. 4 vendría a ser por este lado. Listo, eso es todo. Ajá. Si quieres, puedes haberlo reemplazado en la formulita anterior, todo. Pero ya no era necesario. Eso ya estoy poniendo como mi respuesta ganadora. Si no has entendido, profesor, este ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. A ver, vamos a ver. Ya está. Esto me representa esta sumatoria. Listo. Entonces vamos a ver en el siguiente. Profesor, es constante. Si es constante, profesor, se pone el mismo constante. ¿Ya, chicos? ¿Y cuánto es el constante? 30. Estoy colocando 30. Ajá, acá voy a determinar el valor de M. Igual, no lo sé. Y el valor de I. Constante. Con el primero sería 1. ¿Cuántos hay, profesor? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta. Acá no se tiene que hacer más otra cosa. Muy bien, chicos. La clase hemos terminado. Por favor, tienen que repasar. Si tienen alguna duda sobre respecto a la clase que se está desarrollando, me escribe, por favor, para poder verificar cuánto se ha entendido o qué te falta para poderte ayudar. Chicos, muy bien. Será hasta la próxima sesión conmigo. No se olviden siempre respetar las normas que ya nosotros conocemos. Esto tarde o temprano tiene que terminar toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sobre la pandemia. Muy bien, chicos, cuídense.